Muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Siendo las 9:30 horas y habiendo el quórum correspondiente, damos inicio a la sesión ordinaria de la fecha con la asistencia de 31 senadores presentes en la sala. Le rogamos a los compañeros de la prensa y de los funcionarios que no están acreditados en la sala si podrían retirarse del pleno. Voy a poner a consideración el acta de la sesión ordinaria anterior. Si no hay observación, se dará por aprobada. Queda aprobada el acta de la sesión anterior. En este estadio invito a las alumnas Paola Dayana Chávez González e Ivana Ailén Servín Caballero, abanderadas de la Escuela Básica número 3839, Estado de Qatar, a ingresar a la sala de sesiones con el pabellón nacional a fin de proceder a la entonación del himno nacional. Muchas gracias. Gracias, querida. Gracias.
Vamos a despedir con un fuerte aplauso a las alumnas, por favor. Informo que los asuntos entrados se encuentran en la banca de cada uno de los senadores y senadoras. El próximo lunes 5 de agosto cumplirán años la senadora María Eugenia Bajade Penner y el señor senador Fernando Silva Facetti. Muchas felicidades a los colegas. Capítulo de homenaje, tiene la palabra el senador Juan Darío Monjes para una moción de orden. Muchas gracias, presidente. Para una moción de orden, para que se pase al tratamiento directo del orden del día, señor presidente. Esta es una moción que no admite discusión. Los que estén de acuerdo de pasar directamente al orden del día se servirían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Primer punto del orden del día. Proyecto de ley que regula los mecanismos de inclusión de estudiantes identificados como de altas capacidades. Este proyecto no tiene dictamen de la Comisión de Hacienda ni de la Comisión de Legislación, por lo tanto no podemos tratar, pero sobre el punto viene la palabra, senador Rasmussen. No, presidente, era antes. Ok. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del golpe de Estado del 2 y 3 de febrero del año 89. Lastimosamente no tiene dictamen de ninguna de las 4 comisiones asesoras. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Legislación os aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley por el cual se regula el servicio de transporte alternativo de personas y la utilización de plataformas de intermediación digital para su contratación. Tiene la palabra el senador Sergio Godoy, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Presidente, el día de ayer estuvimos reunidos en una sesión conjunta con la Comisión de Obras. Debatimos bastante, recibimos también al gremio de taxistas, pero la mayoría de la comisión consideró necesario tomarnos un tiempo mayor. Hicimos unos pedidos de informes también para recabar un poco más de información. Es por ello que solicitamos como comisión la postergación hasta recibir los informes y luego vamos a pedir la inclusión en el orden del día, presidente. Senadora Desiree Masi. No, era para saber eso nomás. Gracias, presidente. Muy bien. A consideración el pedido de postergación sine die. Los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, queda postergado. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos os aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo e Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra a implementar las acciones pertinentes para la regularización de las tierras de las colonias ubicadas en los distritos de San Cristóbal, Raúl Peña y Taquirú del Departamento de Alto Paraná. Tiene la palabra el senador Fidel Zavala, proyectista. Perdón, presidente. Del punto 4. Presidente, nosotros lo que hacemos es instar un poco al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Como para que efectivamente el INDER, ¿verdad? Que tiene un compromiso no de ahora, sino de hace mucho tiempo, de hace años, ¿verdad? Y realmente viene cumpliendo su función, si miramos un poco su carta orgánica, ¿verdad? La ley por la cual fue creada. Con mucha deficiencia, ¿verdad? Que efectivamente pueda titular, ¿verdad? A las colonias ubicadas en los distritos San Cristóbal, Raúl Peña y Taquirú del Departamento de Alto Paraná, porque está habiendo mucho conflicto social, ¿verdad? En ese sentido, y para darle un poco de tranquilidad a los pequeños productores de la zona, ¿verdad? Y que efectivamente pueda funcionar el Estado, ¿verdad? Porque yo creo que es responsabilidad suya. Presentamos este proyecto, ¿verdad? Firmado junto con el senador Juan Afara, ¿verdad? Como para instar al Ejecutivo, ¿verdad? Al INDER, al Instituto Nacional de Desarrollo de la Tierra, ¿verdad? A implementar acciones pertinentes a la regularización de la tierra. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador.
A consideración en general y en particular el presente proyecto de declaración, suficiente mayoría aprobado. Se hará las comunicaciones pertinentes. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que amplía el artículo 83 de la ley número 125 que establece el nuevo régimen tributario. Sin dictamen de ninguna de las tres comisiones. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales os aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que desafecta el dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Ñemby a transferir a título gratuito a favor del Estado paraguayo, Ministerio del Interior, la fracción A del inmueble individualizado con cuenta corriente catastral número 27-1826-01, ubicado en el barrio Cañadita del citado municipio, asiento de la subcomisaría número 8. Tiene la palabra el senador Arnaldo Franco, presidente de la comisión. O el senador Lanzoni, que es proyectista. Gracias, senador. Senador Lanzoni. Gracias, presidente. Presidente, es para solicitar la aprobación del Pleno de este proyecto. Esta es una subcomisaría que comenzó hace aproximadamente 15 años con el trabajo voluntario de los vecinos y llegó a una posición tal de que se ha convertido en un lugar de referencia para el tema de seguridad de esa comunidad de la ciudad de Ñemby. Entonces, presidente, con este proyecto de ley aprobado, vamos a permitir de que el Ministerio del Interior tome posesión del predio y pueda mejorarse y construir una comisaría, así como hoy los tiempos lo requieren. Gracias, presidente. A usted, señor senador, a consideración en general y en particular el presente proyecto de ley, los que estén de acuerdo se servirían levantar la mano. Suficiente mayoría pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Asuntos Departamentales, Distritales y Regionales os aconseja la ratificación en la sanción del Senado del proyecto de ley que declara interés social y propio a favor del Estado paraguayo, Secretaría de Acción Social, un inmueble individualizado como finca número 1321, ubicado en el barrio Païñú del municipio de Ñemby, para su posterior transferencia a título oneroso a favor de los actuales ocupantes del asentamiento Guayay-Bitú. Tiene la palabra el senador Blas Lanzoni. Gracias, presidente. Este es un proyecto que ya pasó por el Senado, fue aprobado. Y bueno, solicito la ratificación del Pleno, señor presidente. Este es un proyecto que busca, de alguna manera, dejar en condiciones y darle la posibilidad a estos ciudadanos que viven en ese lugar de hace más de 18 años. Es un predio que ya se ha consensuado con los propietarios y en la cual está construida una escuela, un polideportivo, y es una comunidad totalmente ya poblada y construida y sobre todo también con una comisión súper activa, presidente. Así que solicito al Pleno la ratificación ya que reúnen todas las condiciones para su aprobación, presidente. Gracias, senador. Necesitamos 23 votos para ratificarnos la sanción inicial del Senado. Los que estén de acuerdo se serían levantar la mano. Unanimidad, queda ratificada la sanción del Senado. Pasa al Poder Ejecutivo. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Hacienda y Presupuestos aconseja la aprobación sin modificaciones del proyecto de ley que concede pensión graciable a favor del padre Néstor González. Senadora Zulma Gómez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Se trata esta pensión graciable que hemos aprobado en la Comisión de Hacienda. Es para el padre Néstor González. Es un sacerdote muy humilde y que de manera muy dedicada se convirtió en una persona estudiosa. Participó con el padre Guido Coronel en la fundación de la Escuela Agrícola Salesiana Carlos Fanel de Coronel Oviedo. Trabajó también como sacerdote en la zona del Alto Paraná. Fue profesor y director interino en Concepción del Colegio San José y estuvo como cura de María Auxiliadora de Minga, Guazú. Hoy día, el padre Néstor González se encuentra con un diagnóstico de salud respiratoria bastante avanzada y tiene 87 años. El proyectista, el senador Blas Llano, solicita que al padre Néstor González se le dé una pensión graciable
que en la Comisión de Hacienda tuvo un dictamen favorable y rogamos que la plenaria pueda acompañar esta pensión graciable. Gracias, señor presidente. A usted, señora senadora. A consideración en general el presente proyecto de ley, los que estén de acuerdo serían levantar la mano, suficiente mayoría. Estudio en particular, artículo primero a consideración, suficiente mayoría aprobado. Artículo segundo a consideración, suficiente mayoría aprobado. Artículo tercero a consideración, suficiente mayoría aprobado. Artículo cuarto de forma. Pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos os aconseja la aprobación con modificación del proyecto de resolución por el cual se prorroga el tiempo de duración de la Comisión Bicameral de Investigación sobre la ejecución del programa de reconversión del Centro, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de gobierno, proyecto Metrobús con carácter transitorio. Senador Amado Florentín tiene la palabra. Gracias, presidente. Esta es una decisión, un planteamiento que acordamos en la reunión de la Comisión Metrobús, por lo complejo y amplio que es el análisis que se debe dar referido a este proyecto. Por eso solicitamos que el Senado de la Nación y también la Cámara de Diputados ahora de la misma forma nos den un plazo, esta ampliación de plazo para realizar bien el trabajo, presidente. Gracias. A consideración en general el presente proyecto de resolución, los que estén de acuerdo serían levantar la mano. Suficiente mayoría aprobado. Bueno, tiene un solo artículo, acá están dos, pero la propuesta de la comisión es un solo artículo, así que aprobamos ya en general y en particular. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de ley que modifica temporalmente el artículo 253 de la ley número 1286/98 del Código Procesal Penal. No tiene dictamen de la comisión. Así que no podemos tratar. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que declara en situación de emergencia a todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República. Senadora Zulma Gómez, tiene usted la palabra. La vocera de comisión, la senadora Esperanza Martínez. Tiene la palabra la senadora Esperanza Martínez. Gracias, presidente. El pasado martes hemos convocado al ministro de Justicia en la Comisión de Hacienda y ante varias consultas hemos coincidido sobre las imperiosas necesidades con que se cuenta actualmente en el sector penitenciario. Algunos de los miembros hemos recordado los penosos sucesos que han resultado en el trágico suceso del penal regional de San Pedro a mediados del mes de junio pasado. Nos ha manifestado además que la parte más sensible han sido los recursos humanos de los penales del país que día a día se enfrentan con mucha precariedad, con la difícil misión de organizar la sobrepoblación que existen en nuestras penitenciarías. Por tal motivo, en la Cámara de Diputados se ha presentado este proyecto con la venia del Poder Ejecutivo y han trabajado en el proyecto el mismo Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda. Aún así, hemos realizado cuestionamientos en el sentido de reducir considerablemente la discrecionalidad que se plantea en el proyecto. Y en tal sentido hemos dictaminado con modificaciones que la hemos trabajado justamente con el ministro de Justicia, los técnicos de la bancada, y básicamente consisten en lo siguiente. Primero, se declara en situación de emergencia por 365 días a todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de menores que dependan del Ministerio de Justicia, porque en todas estas penitenciarías va a darse una política de aumento de los recursos humanos. Hay una planilla presentada por el ministro
describiendo detalladamente estos aumentos en el plantel del personal, sobre todo de guardiacárceles. En segundo lugar, se modifica el artículo 2 a efectos de que, de conformidad a los artículos 226 y 227 de la Ley 1562, Código de Ejecución Penal, facúltese al Poder Ejecutivo para que dentro del plazo de 15 días reglamente el plan de seguridad con el concurso de las fuerzas públicas en la seguridad y vigilancia de todos los establecimientos penitenciarios. Esto se ha hecho, presidente, con la idea de no dejar esta cuestión de la intervención de las Fuerzas Armadas de manera genérica en la custodia interna y externa de las cárceles, sino que simplemente ya utilizar la ley vigente, la 5.162 y los 2 artículos que la reglamenta, y lo que sí le damos plazo al Poder Ejecutivo para que de alguna manera reglamente lo ya establecido en la ley. En tercer punto, se autoriza al Ministerio de Justicia a adoptar las medidas administrativas que considere permanentes para llevar a cabo contrataciones de personal en carácter de excepción a lo dispuesto a la 1626 de la Función Pública y la 6258 del presupuesto del año 2019 y sus reglamentaciones. En este sentido, el ministro nos ha comentado que necesita por lo menos de 500 contratos para guardias penitenciarios, con lo cual pasaría a tener un guardia por cada 80 personas privadas de libertad, 1 por cada 30 reos. En tercer lugar, se testa la facultad que se le otorgaba al Ministerio de Hacienda de realizar modificaciones y ampliaciones presupuestarias por decreto del Poder Ejecutivo. Igualmente se testa la autorización excepcional al Ministerio de Justicia a usar los cargos vacantes disponibles en el 2019. También se testa el artículo 4 en su totalidad, ya que este artículo hablaba de la construcción de establecimientos penitenciarios y los recursos que se utilizarán para dicho efecto y el uso de excepciones de la Ley 2051 de contrataciones y las 5078 llave en mano. Además, se elimina totalmente la posibilidad de usos de fondos previsionales de cualquier tipo. Por último, se establecen y especifican claramente monto a utilizarse. Se agrega para tal efecto artículos presupuestarios, se anexa los cuadros presupuestarios para ampliar el presupuesto 2019 y el monto asciende finalmente a la suma de 13.807 millones de guaraníes en los objetos de gasto de jornales, pasajes, viáticos, servicio social, combustibles y lubricantes. Por estas razones, señor presidente y estimados colegas, ya hemos discutido con líderes de varias bancadas, se ha trabajado en forma conjunta entre los técnicos de la Comisión de Hacienda y el Ministerio de Justicia, y creemos que lo oportuno es acompañar la aprobación con las modificaciones mencionadas. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, tiene la palabra el senador Stefan Rasmussen. Presidente, en particular voy a intervenir en el artículo 2. Gracias. Voy a poner a consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén de acuerdo se servirán levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Ustedes tienen en sus bancas el texto sancionado por diputado a la izquierda y las modificaciones de la comisión a la derecha. Entonces vamos a ir artículo por artículo, tratamiento en particular. Artículo primero, idéntico que diputado. A consideración, suficiente mayoría, aprobado. Sobre el artículo segundo, senador Rasmussen. Así es, presidente. El artículo 2 habla del Código de Ejecución Penal de la Ley 5162, que establece que las fuerzas públicas podrán intervenir en los establecimientos penitenciarios. Nosotros tenemos nuestras reservas al respecto, pero como ya existe la ley,
quería hacer una modificación de forma. Dice facúltase al Poder Ejecutivo que reglamente, dice, ¿verdad? Y obviamente el Poder Ejecutivo tiene la facultad luego de reglamentar a través de decreto. Entonces la nueva redacción sería el Poder Ejecutivo dentro del plazo de 15 días reglamentará el plan de seguridad. Es una propuesta de modificación de forma en la redacción, presidente. Gracias. A consideración el artículo 2 con la modificación sugerida, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo 3, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Artículo 4, se testa, los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. A consideración el artículo 4 con la nueva redacción de la comisión, suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo 5, suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo 6, suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo 7, suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo 8, suficiente mayoría, aprobado. Artículo 9 de forma. Vuelve a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales os aconseja la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que declara de interés social sujeto a expropiación parte del inmueble con finca número 1296-2018, con padrones 58 y 4440 respectivamente, que fue ocupada por la Comisión Vecinal Guillermo Jesús con 400 familias posteriormente desalojadas en la compañía Isla Abogado del distrito de Luque. Tiene la palabra el senador Sixto Pereira. Gracias, presidente. Sí, pido por su intermedio a la sala técnica para proyectar la imagen del proyecto. Adelante. Compañeros, compañeras, este es el caso de proyecto de expropiación de 20 hectáreas de tierra, de las tierras de Copaco, ubicado en Luque. Vean igual que es de larga data, hay muchos compatriotas carenciados. Hubo 3 comisiones vecinales que se han integrado y trabajado en forma conjunta y demostrando transparencia pidieron todos los documentos pertinentes de que no poseen tierras. Y el proyecto de ley de expropiación es para el Ministerio de Desarrollo, la ex SAS. No altera ningún emprendimiento que tiene, en este caso, Copaco. En el mapa ahí se ubica claramente. Una parte es destinada para la Universidad Nacional, Conatel. El emprendimiento en sí que plantea Copaco, el gobierno, no altera y hay 17 hectáreas y de esas tierras están en conflicto 15 hectáreas entre el gobierno local de Luque y Copaco. Y el proyecto que está en verde, que es el proyecto de 20 hectáreas, que daría solución a los compatriotas. Pero ya pues está se le convocó a todas las ministerios. ¿Ah? El intendente, acá me sopla el compañero Lanzoni que el intendente de Luque apoya este proyecto. Pero convoca a la universidad, a Conatel, a gente de Copaco, al Ministerio de Desarrollo, al de mi vivienda, a la gente de la municipalidad para escucharlo y plantear este proyecto. Por lo tanto, esto daría solución en ese sentido a los varios compatriotas. Anda ya yo como hay un problema de tierra a nivel urbano porque son parte de del crecimiento poblacional de las ciudades y de las periferias y por otro lado de la expulsión de la agricultura campesina. Por lo tanto, esto es un proyecto que fue bien trabajado técnicamente, jurídicamente y dando solución a los compatriotas. Entonces solicito a las diversas bancadas para poder acompañar este proyecto de expropiación con las modificaciones correspondientes sugeridas también. Gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene la palabra
el senador Fernando Silva. Gracias, presidente. Para que los colegas se ubiquen, esta es una propiedad que está en la calle Humaitá, la avenida Humaitá, subiendo hacia Capiatá, pasando el local del IPS, está la famosa quinta de nuestro ex colega González Dar, y ahí se entra 100 metros a la derecha, subiendo hacia Capiatá. Y están las 82 hectáreas. Ya en el año 2016, a inicio del 2016, recuerdo que el concejal Cristian Bernal sacó una resolución de la Junta donde insta a los propietarios a limpiar este local porque era constantemente utilizado como desarmadero, hubo intentos de violaciones, hasta se encontraron restos óseos de personas en este lugar. La gente de Luque, de la zona, que son todos de la zona, que es una ciudad que está creciendo muchísimo, que es la segunda ciudad más poblada del país después de Asunción, entran en el previo de Copaco el día 9 de junio del 2018, proceden a limpiar ese previo y se confirma todo lo que se venía diciendo siempre, parte de auto, bicicleta, moto, jeringas de droga, etcétera, etcétera. O sea, era un previo que no se usaba y después se produce la famosa acción defendiendo la propiedad privada, obviamente de Copaco, y le sacan. Ahora, es importante que recurramos al derecho, y el derecho para equilibrar una armonía que debe haber siempre entre la propiedad y el interés social. Tenemos que recurrir al artículo 109 de la Constitución Nacional, que garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, y en ese mismo artículo se establece un límite a esa inviolabilidad, que es cuando constituye una función económica y social que debe cumplir el inmueble, pero para hacerla accesible a todo, y en caso del límite debe ser determinada por ley, que es lo que se está proponiendo acá el colega Sixto. El Código Civil también establece en su artículo 1967, en su inciso D, que una de las formas que se pierde el dominio del inmueble es por la expropiación. Y en este caso, esta propiedad está bien determinada, sabemos quién es el propietario, sabemos que no va a afectar, porque ante esta situación la gente de Copaco salió a decir que iban a hacer probablemente un área social para la institución. Y es una empresa del Estado, entonces no va a haber compensación porque va a ser la apropiación a favor del ministerio y contablemente se va a sacar del activo de una empresa del Estado el bien inmueble y se le va con el derecho a compensación y los pagos posteriores que se vayan realizando, no va a haber daño para la empresa. Con estos argumentos, señor presidente, de este escaño, filosóficamente a fin de dar al fin del desarrollo del Estado social de derecho, que es una adaptación del concepto de Estado liberal de derecho, apoyo la aprobación de este proyecto de ley con modificaciones. Gracias, señor senador. Voy a poner a consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Tratamiento en particular, a consideración el artículo primero. Suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo segundo. Suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo tercero. Suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo cuarto. Suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo quinto. Suficiente mayoría, aprobado. Artículo sexto de forma. Pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Por fin, Ana, llegué a tener. Después muchos son. Sí. De asuntos constitucionales y de legislación, por un lado aconseja el rechazo y por el otro lado la aprobación con modificación del proyecto de ley que garantiza la representación proporcional de la Honorable Cámara de Senadores. Tiene la palabra la senadora Nania Rúa. Este proyecto de ley busca salvaguardar la voluntad popular y llenar el vacío que existe respecto a la legislación cuando se trata de los suplentes, atendiendo a aquellos partidos o aquellos espacios minoritarios en que no tienen representación en la lista de suplentes. La Comisión de Legislación tiene un dictamen por la aprobación con modificaciones, pero tenemos entendido que en asuntos constitucionales hay rechazo,
Solicitamos por eso vuelta a comisión, presidente, y que podamos hacer una reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Constitucionales y recibir también algunos dictámenes que solicitamos a algunos constituyentes para hacer un acabado estudio de este proyecto de ley que creemos que es de fundamental importancia para preservar la voluntad de los electores. Entonces, quiero mocionar y solicito al Pleno que nos acompañen para vuelta a comisión del proyecto y una posterior sesión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación. Gracias, senadora. Senador Víctor Ríos. A consideración la vuelta a comisión del presente proyecto de ley, los que estén de acuerdo se servirán levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Vuelve a comisión. Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que establece requisitos para prestar acuerdos constitucionales en los ascensos de oficiales de las fuerzas públicas. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente. Establece el requisito para prestar acuerdos constitucionales en los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas que año a año solemos tener inconvenientes, y esta legislación pretende esclarecer y por sobre todas las cosas disponer de los tiempos necesarios para el estudio de rigor que demandan estos acuerdos constitucionales. Por eso, señor presidente, conforme al artículo 224, numeral 12 de nuestra Constitución, el proyecto solicita las documentaciones que facilite el estudio, el control de los legajos de militares, policías pendientes de acuerdo constitucional para ascenso en sede parlamentaria, sin perjuicio del análisis de estudio de las calificaciones de las Fuerzas Armadas, que es competencia en esas instancias de tribunales de calificaciones, tanto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por eso, señor presidente, nosotros hemos producido el dictamen con modificaciones. Tengo entendido que también lo tiene algunas modificaciones que introducir la Comisión de Legislación, por lo que solicitamos, señor presidente, la aprobación en general y si tenga como texto base la de constitucionales, a los efectos de ir estudiando artículo por artículo posteriormente. Muchas gracias. Muy bien. Senador Sergio Godoy. Sí, presidente, tal cual refirió el colega que precedió en el uso de la palabra. Este ya fue un tema que venimos tratando de hace tiempo. Fue el resultado de la experiencia que hemos vivido en la Comisión de Asuntos Constitucionales. La semana pasada nomás habría quedado y se habría pedido una postergación para pulir algunos detalles. ¿Se acuerdan que debatimos bastante el tema del test psicológico y otras cuestiones? También veo acá que la Comisión de Constitucionales ha incluido una sanción, que fue también uno de los puntos que quedó pendiente. En caso que no se remita en tiempo e informa el pedido de acuerdo, quedará para el año siguiente. Lo que, repito, fue motivo la última vez de debate y ahora queda incluido. Y creo que es la hora de votar, porque si no vamos a estar muy sobre la hora y ya no va a regir para este año un hecho que nosotros desde la Comisión de Constitucionales hemos padecido, ¿verdad? Creo que todos coincidimos que ya no podemos ser solamente pasamano y refrendar una serie de documentos que nos traen, sino tratar de averiguar en lo posible la verdad en cada uno de los casos y ser lo más justo posible. Es por eso que acompaño. Sí tenemos algunas inclusiones en particular, pero muy pocas. Entonces acompañamos la aprobación en general y luego hacer algunas inclusiones y precisiones. Gracias. Gracias, senador. Senadora Desiree Masi tiene la palabra. Presidente, no soy miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero ayer de colada estuve participando, entonces me gustaría pedir, creo que ya hizo el presidente, que se siga el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y sobre eso creo que hay agregados para que no caigamos otra vez en lo que pasó la vez pasada, que estuvimos debatiendo y ya texto sobre texto de los que tienen en incisos o en artículos algunas propuestas, presidente. Gracias. A usted, señora senadora, tiene la palabra el senador Fidel Zavala.
Gracias, presidente. En el mismo sentido de lo mencionado por la senadora Desiree Masi, yo creo que la Comisión de Legislación mandó y lo discutimos, vamos a decir, profundamente dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿verdad? Creo que tenemos, vamos a decir, un dictamen, vamos a decir, en mayoría, ¿verdad? En todos los sentidos, salvo en el artículo 5º, ¿verdad? Que yo creo que vamos a estar hablando al respecto una vez que tengamos nosotros, vamos a decir, el apoyo de sala técnica, ¿verdad? Tal cual mencionó el senador Godoy. De manera que, presidente, recomendamos un poco la aprobación, como mencionó el senador Monge. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador Víctor Ríos. Paso. Tiene la palabra el senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, señor presidente. Cuando vamos a tratar en particular, solicito su autorización para la proyección a través de la sala técnica, señor presidente, solamente. ¿Cómo no? A consideración en general el presente proyecto de ley, los que estén de acuerdo, señalar, levantar la mano, suficiente mayoría, aprobado. Tratamiento en particular, le ofrezco el uso de la palabra al senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente. Solicito a la sala técnica la proyección. Ahí vemos los proyectos, el proyecto original. El artículo primero no tiene modificaciones, por lo que solicitamos la aprobación, señor presidente. A consideración el artículo primero, suficiente mayoría, aprobado. Artículo segundo. Sergio, Artículo segundo, hay algunas modificaciones que quiere plantear la Comisión de Asuntos de Legislación, mejor dicho, presidente, por lo que ruego se le conceda la palabra al vocero de comisión. Tiene la palabra, senador. Sí, presidente, es que al realizar la Comisión de Constitucionales su labor el día de ayer, lo hizo sobre el proyecto original y omitió ese inciso C, que para mí es la clave, como le decía acá a los colegas, porque recordarán que le habría dicho, o sea, nosotros en todos los otros requisitos, si nos limitamos solamente a analizar la documentación, vamos a analizar del elegido, pero no sabemos ni supimos, y si no se incluye esto, sabremos quiénes quedaron afuera, ¿verdad? Puede ser, como les repito, es una facultad discrecional del presidente de la República nombrar a quien él mejor le parezca, pero aquellos que quedan afuera con mejores calificaciones tienen que tener un dictamen fundado del por qué ellos quedaron afuera. Es un principio de nuestro Estado social de derecho, como decía aquí un colega anteriormente. Hay ya demandas ganadas en otros fueros con respecto a ciertas autoridades a las cuales no se les explicó del por qué fueron preferidas otras, siendo que ellos son los mejores calificados. También a nivel interamericano, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es, por tanto, un derecho humano que atañe a la dignidad misma de las personas, y es por ello que solicito esta inclusión del inciso C en el proyecto de asuntos constitucionales. Gracias, senador. Senador Víctor Ríos. Muchas gracias, presidente. En realidad me inscribí por otro punto, pero a partir de lo planteado por el senador Godoy, acá hay una cuestión importante. Esto entonces va a dejar de ser una facultad discrecional del presidente de la República, porque justamente la naturaleza de la discrecionalidad está en eso, en que yo no explico. Porque si no deja de ser discrecional. O sea, si a mí me dicen, usted puede hacer lo que le parezca dentro de estas facultades, pero me va a tener que explicar, fundamental, deja de ser discrecional. Entonces pasa a ser una decisión fundada, explicitada, argumentada. Entonces a ver, si es por mí, me parece que es interesante que se explique, pero hay que decir claramente entonces que va a dejar de ser una potestad discrecional, en este caso del presidente de la República, porque tiene que estar explicando, entonces deja de ser discrecional. No es ya su criterio, sino que va a tener que decir, estas son las razones.
Y además, presidente, si de ese informe no se deriva la potestad, la facultad del Senado, de la Comisión, de cambiar esa decisión del presidente de la República, me parece que no tiene mucho sentido. Es simplemente acumular información. Ahora, si nosotros vamos a decir, perfecto, que nos diga el presidente de la República por qué optó por este y no por el otro, que nos dé las razones, los fundamentos, y a partir de ahí vamos a decidir si respetamos o no. O si no, nosotros vamos a cambiar esa resolución. Es un poquito más complejo este tema. Ahora planteó el senador, para mí es nuevo y me genera bastante ruido, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador Sergio Godoy. Acá ya me dijeron que vamos a caer en una discusión filosófica, pero justamente en los últimos tiempos la facultad discrecional es la facultad que debe ser la más motivada de todas. Porque lo otro sería apegarse al texto de la ley. O sea, te dice la ley tal, voy a invocar la ley y ya está. Al dar la facultad discrecional, que sigue estando, son cuestiones diferentes lo que es discrecional de lo que es arbitrario. Lo que te dicen que condice con el Estado Social de Derecho es que esa facultad discrecional tiene que ser motivada, no puede ser sin explicación alguna. Tienen que estar en algún lugar el por qué le eligieron a Sergio y no a Víctor, a Hugo o a Blas, que estaban mejor calificados. Y repito, hay demandas ya aquí en Paraguay al respecto ganadas, hay demandas a nivel interamericano y no hay que confundir. Siempre va a ser una facultad discrecional del presidente, pero esa facultad discrecional los tiempos nuevos ameritan y demanda que sea fundamentada. Es todo, presidente. Vamos a seguir no sé si el vocero de Comisión de Asuntos Constitucionales, el presidente de Asuntos Constitucionales sobre esto quiere aclarar algo. Ok. Entonces, tiene la palabra el senador Eusebio Ramón Ayala. Presidente, las Fuerzas Armadas constituyen, y la fuerza pública en general, tiene una carrera que es la militar y la policial. Y obviamente tiene que estar ajustado a la legalidad. Este artículo segundo trata de garantizar el acopio de la suficiente información al Senado para que pueda prestar el acuerdo constitucional correspondiente. Ninguno de estos puntos son esenciales ni definitivos para tomar una u otra decisión. Pero lo importante es que el Senado va a tener mucha más información para tomar la decisión correspondiente. La inclusión de este artículo, de este inciso C, que habla de la remisión del personal de ascenso agrupado en las listas de clasificación pertinente, etcétera, y los fundamentos, es una información adicional, porque el presidente de la República, según el artículo 238, inciso 9, es el comandante, pero de acuerdo con la ley, dicta los reglamentos militares y dispone de las Fuerzas Armadas, las organiza y distribuye. Lo discrecional es que por sí provee los cargos, los grados en todas las armas hasta el de teniente coronel o sus equivalentes. Esta ley no riñe con esta disposición constitucional. Siempre va a ser discrecional de parte del presidente de la República. Solamente que esa atribución discrecional, pero ajustada obviamente a la ley, con los antecedentes, se remita al Senado. El Senado no va a tener la posibilidad de rever la decisión del presidente de la República. Va a analizar, en todo caso, alguna posibilidad de modificación de la ley para que el presidente, para que no use arbitrariamente ese poder discrecional, pueda en el futuro proponer o disponer los ascensos con mayor
justicia y equidad. Desde ese punto de vista, este inciso yo creo que sí se justifica. El Senado no va a poder rever ni va a objetar la decisión tomada ya del presidente, pero le va a servir de una información fundamental al Senado para que pueda eventualmente hacer propuestas de modificaciones legislativas. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Fernando Silva. Gracias, presidente. Abonando la tesis de la propuesta de la Comisión de Legislación, en algún momento vamos a tener que entender que la Corte Suprema es la que interpreta la Constitución y interpreta los límites que a veces se deben poner. Y el caso que supongo yo que es el caso que está hablando el presidente de la Comisión es, por ejemplo, el caso de Lovera Cañete. Cuando se vetó para candidato a ministro de la Corte Suprema Lovera Cañete, él fue una acción de inconstitucionalidad, creo que fue durante el gobierno de Lugo, y él gana la inconstitucionalidad en el sentido de que la Corte interpreta que la facultad discrecional de vetar debe estar fundada. No se le cercena la facultad de vetar, pero sí, esa facultad debe estar fundada. Y ese es el espíritu que entiendo yo que desde la Comisión se ha tratado de aplicar. No se le cercena la facultad al presidente, pero el presidente tiene que decir por qué este sí y por qué aquel otro que tuvo mejor calificación, puntaje, etcétera, no. Y nada más, me parece que va a ayudar y no va a obstaculizar. Gracias, presidente. A usted, señor senador, tiene la palabra el senador Juan Darío Monjes. Muchas gracias, presidente. Con los argumentos expresados, coincidente de que la incorporación de este inciso que plantea la Comisión de Legislación es que el señor presidente tenga que explicar las motivaciones que tuvo de ascender al número 11 o 12 y no así el número 3, de tal forma a quedar registrado y precautelar también que haya mérito suficiente para los ascensos y fundados en la determinación tomada por el presidente, por lo que la comisión se allana a la petición de legislación, presidente. Senadora Desiree Masi. Presidenta, este artículo, o sea, por lo menos esta competencia en la legislatura pasada, algunos nos pasábamos playando, el Senado no es pasapapeles de nadie, ni del presidente, ni del comandante en jefe, ni de nadie. Así que nosotros creemos que es importante que se ponga, y como se está diciendo acá, no se quita la atribución, pero la arbitrariedad es muy diferente que la discrecionalidad. Así que si bien nosotros no vamos a poder introducir, porque obviamente no tenemos esa competencia, cambios en la lista de ascensos, sí podemos identificar si efectivamente hubo o no arbitrariedad en la decisión que va a tomar el Senado, no en la decisión que ya tomó el comandante en jefe. Por eso es que a nosotros nos parece importante, porque los que tuvimos la legislatura pasada, presidente, y todos los compañeros, siempre hemos dicho esta cuestión, y de hecho este proyecto, que reitero que para muchos de nosotros es muy importante, justamente trata de corregir una cuestión de no remitir a tiempo en una jugarreta conocida como para que el Senado no estudie. Me parece importante este aporte y acompañamos, presidente. Gracias, senadora. Senador Víctor Ríos. Gracias, presidente. Está bien, solo que hay que decir que no es discrecional. O sea, yo recurro siempre al desburrador para que diga la menor cantidad de burradas posible en la vida. Y tengo acá el significado del término discrecional, que se deja a la discreción o prudencia de una persona determinada y no está sometida a regla o norma. Ese es el concepto de discrecional. Y en este caso, presidente, la discrecionalidad a la que se hace referencia en realidad es una discrecionalidad acotada por la ley. O sea, la ley le dice, en este caso a esta autoridad, usted puede ejercer esta facultad discrecionalmente dentro de estos límites. No quise poner este ejemplo, pero lo voy a poner porque es muy actual.
Ahora que está muy de moda, ahora veo que Bolsonaro ya nos amenaza con sacarnos otra vez del Mercosur. ¿Por qué menciono esto? Vamos a suponer que el comisario o el general el coronel que va a ascender al general, es el mejor, número 1, es físico de Rambo, tiene todas las características, es un Vladimir Putin paraguayo. Y el presidente de la República obtiene datos de inteligencia que le indican que ese general le está pasando datos a Bolsonaro. Él no tiene forma de demostrar documentadamente, pero su servicio de inteligencia le dice, este señor es agente del Brasil, un agente de una potencia extranjera, está operando para eso. Entonces, el presidente de la República, imagínese usted que le diga, señores senadores, este señor es el mejor calificado, tiene el pum, pam pum, pero es un agente de una potencia extranjera. No se puede, no va a poder. Por eso que hay cierto margen para la discrecionalidad. O si no, digamos directamente que no es discrecional. Porque esto de que es para dejar de ser pasapapeles no es cierto si es que estamos diciendo, no, es al solo efecto de recibir información. No vamos a hacer otra cosa, solamente para tener más información. Entonces, seguir siendo pasapapeles. A eso nomás hago referencia, presidente, para no hacer cosas muy absurdas, como esto de pretender culpar al vicepresidente y salvar al presidente. Los muchachos son muy ingeniosos, pero desde esa perspectiva, presidente, evidentemente que hay una mayoría a favor, pero adelanto mi abstención en este punto, hasta tanto me aclaren que esto deja de ser una potestad discrecional del presidente de la República. Muchas gracias, presidente. Ya un profeso seguidor de Yerin y Savigny en cuanto a la teoría sociológica del derecho. El derecho evoluciona, el Estado de Derecho pasó a ser Estado social de derecho y ciertas definiciones quedaron atrás. Es por ello que yo le adelanto a los colegas y les repito, la discrecionalidad no es arbitrariedad y debe ser fundada los actos en un Estado social de derecho. Es lo que pretendemos con esa discusión y espero acompañen. Senador Eusebio Ramón Ayala. Presidente, bueno, pongamos en contexto de qué se trata. ¿Qué es? En síntesis, lo que esto dice, en alguna medida quiere complementar la ley 1115 que habla de las condiciones para el ascenso del personal. Y leo que eso está dentro de las Fuerzas Armadas. Dice, A, condiciones morales intachables. B, calificación militar de aptitud y actitud bueno o superior a bueno. C, actitud física comprobada. D, haber aprobado los exámenes para el ascenso o curso para cada grado conforme a los reglamentos. Y E, haber demostrado eficiencia y capacidad en el ejercicio de las funciones en los cargos ejercidos. Esto rige para todos los grados y evidentemente también para proponerle al Senado el ascenso a partir de teniente coronel o sus equivalentes. Lo que tiene que hacer es remitir todos estos antecedentes para que estos antecedentes el Senado pueda tener a mano. Bueno, muy bien. En síntesis, es la remisión de todos estos antecedentes. Al final, el presidente de la República es el que envía a los propuestos y lo que el Senado debe recibir son los antecedentes porque ya hubo obviamente documentos anteriores que justifican la aptitud o la aprobación de las condiciones para el ascenso de los propuestos por el Ejecutivo. Nada más, presidente. Senador Víctor Ríos.
Gracias, presidente. No, al solo efecto de decir nomás, ni Yeri ni Savigny. Yo, Nigo, soy descendiente del cacique Lambaré. Interpreto la legislación paraguaya. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador. Voy a poner a consideración el artículo 2 con las modificaciones sugeridas por la Comisión de Legislación. Sí, señor presidente. No, presidente, si me permite una aclaración. Texto constitucional con la incorporación de legislación, presidente. Ok. Voy a poner a consideración el artículo 2 como base el texto de la Comisión de Asuntos Constitucionales con el agregado de la Comisión de Legislación. Los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Artículo 3. Los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Artículo 4. Los que estén de acuerdo deberían levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Senador Eusebio Ramón Ayala. Siguiente artículo. El quinto. Adelante. El quinto habla de la posibilidad de una sesión secreta o reservada. Y yo diría que siempre sea en sesión pública. ¿Cuál? El texto de la derecha. El de la derecha es de Asuntos Constitucionales. No. Sí, correcto. Ya está modificado. Está bien. Vocero comisión. El de la derecha son las propuestas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, dice, serán públicas, dice. Sí. ¿Está, senador? Senador Monjes. Nada, presidente, simplemente para esa aclaración. Bueno, senador Carlos Vilisola. Para aclarar nomás, pues justamente el tema que usted sabe que particularmente siempre nos interesó el tema de que sean públicas las sesiones en general. Y acá está claro, yo creo que no hace falta modificar este artículo 5 porque dice claramente serán públicas. Es imperativo, no es opcional. Yo apoyo con el cambio que introdujeron ahí, que serán públicas. Gracias. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Fidel Zavala. Gracias, presidente. En la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo creo que consensuamos todos los puntos y en el único punto donde tuvimos dos dictámenes, ¿verdad? Fue en este articulado, en el artículo 5. En el proyecto original y como proyectistas, nosotros entendíamos de cuestiones sensibles que hacen al Estado y a seguridad nacional, pero entendiendo de la necesidad de transparentar, presentamos nosotros, vamos a decir, una alternativa, un texto alternativo a este artículo, si me ayuda un poco a usar la técnica, donde en el original decía, vamos a decir, serán de carácter reservado imperativamente, ¿verdad? Y acá lo que nosotros planteamos es de que sea imperativo de que sea de carácter público, pero abrimos la posibilidad a que puedan ser reservadas, ¿verdad? Cuando la Honorable Cámara de Senadores, o en su caso la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿verdad?, así lo resuelva por mayoría simple, por cuestiones que hacen a seguridad interna y seguridad nacional, presidente. Y pongo un poco como ejemplo algo de lo ocurrido en la sesión de Asuntos Constitucionales en tiempo anterior, cuando se estaban tratando cuestiones, ¿verdad?, que hacen a seguridad en cuanto a material tecnológico, material bélico, las capacidades, ¿verdad? Y yo creo que nosotros hay ciertas sesiones que tenemos que hacerlas reservadas, ¿verdad? Porque yo creo que no podemos dejar en evidencia ante todo el crimen, ante todos los grupos criminales organizados de nuestras fortalezas, ¿verdad? Por eso, presidente, y hubo una discusión donde decía, sí, pero eso está en el presupuesto, pero en el presupuesto no está discriminado, ¿verdad?, la compra de, vamos a decir, recursos tecnológicos para todo un trabajo de inteligencia o para lo que hace seguridad interna y nacional. Por lo tanto, la propuesta, o mi propuesta, presidente,
es de que sea de mandato imperativo, que sea de carácter público, pero tengamos la posibilidad de que sea reservada cuando traten cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador Monjes. Muchas gracias, presidente. Con los argumentos expresados, yo creo que amerita incorporar, sea de la condición de que sea público y se incorpora así, lo resuelven por mayoría simple en cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional, presidente. Nos allanamos a esa propuesta. Muy bien, senador Carlos Filisola. Presidente, yo no estaba al tanto del otro dictamen que acaba de expresar el colega del senador Zavala, pero yo no estoy de acuerdo y no estamos de acuerdo, presidente, con que se ponga ese agregado que dice para cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional, que en ese caso sí pueden ser reservadas. Yo creo que, presidente, acá estamos hablando de los requisitos para prestar acuerdos constitucionales en los ascensos oficiales de las fuerzas públicas. Me parece que son temas concretos, es una cuestión concreta, es una cuestión que tiene que ver que tiene que ver como otros temas también, con la ciudadanía. La ciudadanía quiere escuchar, quiere saber. Yo creo que si hay alguna excepción en algún momento, eso puede decidir el pleno de la Cámara puede decidir y la comisión puede decidir. Pero lo que no estoy de acuerdo, presidente, es que se establezca en el artículo. Porque entonces, al poner en cuestión de seguridad interna, ahí, ¿qué es seguridad interna? Por muchos motivos se puede decir, no, es seguridad interna, se puede buscar la vuelta y se hace reservada la sesión. La misma cosa de seguridad nacional es un tema muy amplio. Seguridad nacional es un tema muy amplio, presidente. Entonces mañana, el que quiere que sea pública, que sea reservada por otro motivo, no por seguridad, va a usar esto. Se va a usar esto que se pone ahí con buena intención, seguramente por el senador Zavala y otros colegas, pero no hay que dejar establecido ahí, no hay que dejar el resquicio para que se utilice, para que sea reservada. Pues estamos hablando siempre y no solo nosotros, otras bancadas y la bancada justamente del senador Zavala, del tema de la transparencia, que la gente acceda a la información. Tenemos la ley de acceso a la información que siempre hemos apoyado. ¿Y por qué entonces vamos a dejar otra vez un agujero, por decir así, un resquicio para que en nombre de la seguridad? Eso es muy amplio, presidente. Se va a utilizar y el que no quiere que se sepa algunas cosas que tiene que ver con este tema del acuerdo constitucional para tal o cual oficial, va a usar eso. Entonces, dejemos, yo planteo el planteamiento el siguiente, que quede como está el texto que se leyó anteriormente, que leímos, sin agregarle esa excepción en cuestiones de seguridad interna y seguridad nacional. Y que quede solamente que serán reservadas. Y en todo caso, eso en un momento dado, si es una cuestión de seguridad nacional que amerite, el pleno lo va a tratar. No vamos, seguramente una cuestión de seguridad nacional no se va a tratar solamente, y el pleno puede decir, finalmente el pleno tiene la última palabra y hay un artículo que nos habilita a que nosotros podamos decir en el pleno que sea reservada. Gracias, presidente. El senador Amado Florentín. La Comisión de Asuntos Constitucionales se allanó a la propuesta del senador Fidel Zavala. Por lo tanto, voy a poner a votación el artículo 5 con esa modificación. Los que estén de acuerdo se servirán a levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. A consideración el artículo 6. Senador Juan Darío Monjes. Para plantear una modificación en razón de que el artículo 6 habla el plazo previsto para el estudio y conclusión de los acuerdos constitucionales por parte de la Honorable Cámara de Senadores será de 60 días hábiles a partir del 1 de octubre de cada año hasta el 20 de diciembre de cada año, a los efectos de caer en el tiempo que las cámaras aún no entren en
el periodo de receso, presidente. De lo contrario, estaríamos cayendo en periodo de receso en los términos que está, que se incorpore hasta el 20 de diciembre de cada año. Sí, igual el texto original, presidente. A consideración la propuesta de modificación del senador Juan Darío Monge, los que estén de acuerdo se señalen levantar la mano. Suficiente mayoría. Siguiente artículo de forma. ¿Y dónde pasa? Pasa a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Senador Víctor Ríos, vamos a hacer constar en acta su... No, para que se atienda, en el artículo 2 vi que se puso legislación nacional y estamos legislando, salvo que ya apliquemos la legislación de Alemania, ya que somos de IER. Comisión de estilo. Gracias. Comisión de estilo. Comisión de estilo. Gracias, senador Víctor Ríos. Siguiente punto del orden del día. Proyecto de resolución que cita e interpela al ministro del Interior de la República del Paraguay, Juan Ernesto Villamayor. Senador Amado Florentín tiene la palabra. Gracias, presidente. Conversando con colegas, creemos pertinente aplazar sine die este punto, presidente. Gracias. A consideración el aplazamiento sine die, los que estén de acuerdo se servirán levantar la mano. Suficiente mayoría queda aplazado. Para el siguiente punto. Tiene usted la palabra. Presidente, a partir del punto 16 y del 16 hasta el 16-13 son todo pedidos de informe, presidente. Entonces hay una moción concreta de tratarlo todo junto y votarlo en consecuencia también juntos. Gracias, presidente. A usted, señor senador. A consideración la propuesta del senador Carlos Filisola, los que estén de acuerdo se servirán levantar la mano. Suficiente mayoría, aprobado. Siendo las 10:42 y habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.